Queridos amigos, qué gusto saludarles nuevamente. El día de hoy ya saben que es nuestro tema cultural de cápsulas o en gotas, esa dosis que necesitamos para tener nuestra cultura del día que nos permita fortalecer nuestra estructura espiritual con todos nuestros semejantes, con todos nuestros amigos, que podamos compartir esta información que no es nueva porque ya tiene en el pasado pues muchas veces repetida por grandes historiadores como es Enrique Krause, acerca de la vida de unos personajes sensacionales que fueron nuestros 7 sabios de 1915 y también de 1909 del Ateneo de la Juventud. Se caracteriza este hombre por tener 1000 casacas intelectuales. Lo dije el día de ayer hice un adelanto del programa del día de hoy, tomando en consideración que es muy extenso. La obra de más de 20 libros, extendidos los ensayos, más lo que escribió en el Excelsior con el director de proceso, hace de Daniel Cosío Villegas un ser extraordinario. Les voy a resumir lo que vimos ayer en la tarde, para los que no pudieron verlo. Mi querido Toño, estás por allá, Rabiela, me ve Monterrey, me ve Guerrero, qué bueno, qué gusto que estén aquí conmigo. Don Daniel Cosío Villegas fue un intelectual de tiempo completo, con la mirada puesta en la realidad mexicana del pasado y del presente. A su trayectoria como economista, historiador, ensayista, editor, diplomático y profesor. Al final de su vida, sumó la de líder de opinión. El catalizador de su interés por la actividad pública nacional fue el movimiento estudiantil de 1968, cuyo surgimiento concitó su curiosidad por oponerse a un sistema presidencial inflexible. Aplicando las herramientas de la ciencia política y con una visión liberal ajena a todo dogmatismo, sus artículos periodísticos son un claro ejemplo de cómo el saber académico puede nutrir textos de análisis o de divulgación dirigidos al lector más desenfadado. La principal característica de estos textos de coyuntura es que no apuntan a un público especializado, sino a personas deseosas de comprender la vida política del país, interpretada por un pensador con un vasto prestigio en erudición y ética profesional. Son por ello un retrato vigente del México que comentaba a finales de los 60 y principios de los 70, deseoso de una metamorfosis política. Su labor periodística, así se llama el título de su obra, de Cosío Villegas, puede leerse como un compendio de periodismo, pero también como un libro de historia o como el testamento político de un intelectual que hizo todo cuanto estuvo a su alcance por desarrollar la economía, la educación y el conocimiento en México. El Fondo de Cultura Económica publica este libro que enseñé a todos ustedes el día de ayer. No sé si es posible que se vea la portada con don Julio Scherer. Lo dejamos un poquito más. Esta es una gran obra que les recomiendo la lean en cuanto tengan la oportunidad. Se llama Labor Periodística de don Daniel Cosío Villegas. Entre otras cosas, el arte de gobernar o el estilo personal que se impone en el presidente y la crítica acérrima que hizo a don Luis Echeverría en 1976 ponen de manifiesto la gloria de la que gozaba y además la valentía que lo caracterizó. Pero ¿quién es don Daniel Cosío Villegas? Y por eso el día de ayer, mi querido Carlitos Molinar, mucho gusto saludarte. Estoy hablando de don Daniel Cosío Villegas, que nace el 23 de julio de 1898 y forma parte de los 7 sabios que considera también Enrique Krause, incluido a don Daniel Cosío Villegas, del grupo del 15, de 1915. Nace en México DF y fallece el 10 de marzo de 1976 a la edad de 77 años también en la Ciudad de México. En su educación estuvo como alma mater la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, la Universidad de Harvard, la Universidad de Wisconsin-Madison, la Universidad de Cornell, entre otras. Su ocupación, como ya dije, es economista, escritor, diplomático y académico. Estuvo en el Colegio de México, en el Fondo de Cultura Económica, Escuela Nacional de Economía, por supuesto su idioma es el español, es miembro del Colegio Nacional y es Premio Nacional de Ciencias y Artes. Saludo con mucho cariño a Limilla, qué gusto de saludarte, qué bueno que todos estamos por aquí juntos, agradezco a todos los que hicieron posible este trabajo. Esta fue mi introducción el día de ayer, espero que la hayan visto y si no, pues tomen en cuenta que este libro magnífico de labor periodística va a ser uno de los más destacados, así como el estilo personal de gobernar también, que les recomiendo muchísimo, espero que se vea en pantalla, producción, y me digan si sí está bien,
se está viendo el estilo personal de gobernar, ya también se encuentra en audiolibros y también lo pueden ver en una presentación en diapositivas que también si la buscan bien van a poderlo leer. Es extraordinario ver cómo el sistema político que nos hablaba en 1976 es casi el mismo que tenemos hasta la fecha con sus honrosas diferencias. Vamos a ver entonces cómo se distingue este hombre y cómo son sus orígenes. Fue un economista, ya dije, historiador, sociólogo, politólogo y ensayista mexicano. Él fue el fundador del Fondo de Cultura Económica y de la Escuela Nacional de Economía. Realizó estudios de economía en la Universidad de Harvard, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Cornell, como dije antes. Posteriormente recibió un máster del London School of Economics y École Libre de Sciences Politiques de París, actual Instituto de Études Politiques de París. Su doctorado fue en economía agrícola. Fue uno de los pocos críticos de Luis Echeverría Álvarez en los tiempos que ejercía la presidencia de la República. Sus ácidos artículos en el periódico Excelsior destacaron sobre todo en tiempos de represión. Esto molestó a Echeverría y lo hizo saber por distintos medios, por lo que Cosío Villegas consideró dejar de escribir. El secretario de Educación, Bravo Aguja, lo visitó y le dijo que su esposa le había pedido suplicara a don Daniel no dejar de escribir. A fin de cuentas, la esposa de Bravo Aguja resultó ser Echeverría mismo, quien de plano se bajó de su nube y le habló al historiador. Sigue escribiendo. Uno de sus libros que resultó en un hito fue La sucesión presidencial de 1975, en el cual explicaba varios tabúes sobre la presidencia de México que en su tiempo la retuvo el Partido Revolucionario Institucional, como todos sabemos. En 1976 publicó sus memorias que le tardaron 2 años en terminar. Fue enterrado sencillamente en el Panteón Jardín. El gobierno quiso enviarlo a la Rotonda de los Hombres Ilustres, pero su viuda se negó. Por iniciativa de Cosío Villegas, Lázaro Cárdenas ayudó a los exiliados de la Guerra Civil Española a llegar a México, y con ellos y con Alfonso Reyes Ochoa, entre otros muchos, se fundó la Casa de España, que después se convertiría en el Colegio de México, del cual Cosío Villegas fue fundador y director. Sus publicaciones polémicas. En 1947 publicó su ensayo La crisis de México, una explicación del fracaso de las promesas de la Revolución Mexicana, donde expuso también que México estaba perdiendo su identidad nacional frente al inglés. Debido a sus problemas con Echeverría, publicó una tetralogía de libros: El sistema político mexicano, El estilo personal de gobernar, La sucesión presidencial y La sucesión presidencial, desenlace y perspectivas, todos de la editorial Joaquín Mortiz. En El sistema político mexicano definió bien al sistema político posrevolucionario, una monarquía absoluta, sexenal y hereditaria por línea transversal. Denunció el tapadismo, la corrupción y la demagogia. Calificó al sistema mexicano como una Disneylandia democrática. En el estilo personal de gobernar, se centró en la personalidad de Echeverría. Dijo que los defectos del presidente se vuelven característica del sistema mismo. Cuando el autoritarismo hace que la patología del líder se transforme en la patología del gobierno, entonces se está hablando de un sistema político enfermo, y probó lo afirmado por Robert Dahl: entre más se habla, menos se hace. En la sucesión presidencial, Cosío Villegas concluyó que las características, el modo de transmisión de mando presidencial, el tapadismo, la sintió Lázaro Cárdenas cuando se vio forzado a imponer su decisión ante la inminente victoria de Juan Andreu Almazán frente a Manuel Ávila Camacho, su elección a presidente en las elecciones de 1940. Dijo que el tapadismo era el mayor proceso de manipulación y que había perfeccionado los mecanismos de exclusión de todos de la vida política. En dado caso, los grandes empresarios podían tomar alguna decisión menor, y este se fue afinando hasta que se logró neutralizar cualquier oposición. El autoritarismo mexicano logró la perfección. En la sucesión presidencial, desenlace y perspectivas, Cosío Villegas describió cómo Echeverría destapó precandidatos ficticios mientras se reservó la decisión final. Esto se repitió hasta el final del régimen. Explicó por qué López Portillo tenía que romper con quien le dio el poder. La polémica aparece porque Cosío criticó y externó las mañas del sistema en una época de mucha represión. La calidad de sus libros se debe, aparte de la inteligencia de Cosío, a que él estuvo cerca de su objetivo de estudio.
Echeverría y su gabinete. Porque Echeverría quería a los intelectuales e invitaba a comer a Los Pinos a Cosío Villegas y su equipo. ¿Qué cargos tuvo? ¿Qué cargos ejercidos? Miembro del Colegio Nacional, que ingresó el 2 de abril de 1951. Director de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Director del Trimestre Económico. Director del Fondo de Cultura Económica. Presidente del Fondo de Cultura Económica de 1957 a 1963. Del Colegio de México, Premio Nacional de Literatura de México en 1971. Embajador de México en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de 1957 a 1968. Luego presidente del mismo en 1959. Vamos a hablar un poquito acerca de la gestión como director del Fondo de Cultura Económica. Obviamente influenciado por don José Vasconcelos Calderón. Durante los 13 años en que el Fondo de Cultura Económica operó bajo la sabia dirección de don Daniel Cosío Villegas, se publicaron 342 títulos comprendidos en las colecciones de Economía, Política y Derecho, Sociología, Historia, Tezontle, Filosofía, Antropología, Biblioteca Americana, Tierra Firme y Ciencia y Tecnología. Asimismo, en ese lapso empezaron a promoverse y publicarse obras en español que se sumaron a las traducciones con que inició el catálogo. La editorial creció considerablemente en este periodo, no solo en lo que se refiere a colecciones, sino en su incursión al extranjero con miras a establecer redes de distribución. Así se inauguró en 1945 la primera filial del Fondo de Cultura Económica en Buenos Aires, Argentina, bajo la dirección de Amaldo Orfilia Reina. Publicaciones: Memorándum sobre tregua aduanera, Miniaturas mexicanas, Viajes, Estampas, Teorías en 1922, Sociología mexicana, Apuntes de 1924 a 1925, La cuestión arancelaria en México en 1932, Estudios sobre la creación de un organismo económico financiero panamericano en 1933, Aspectos concretos del problema de la moneda en Montevideo en 1934, La crisis de México en 1947, Extremos de América en 1949, La historiografía política del México moderno en 1953, Porfirio Díaz en la revuelta de la Noria en 1954, La República restaurada, La vida política en 1955, Estados Unidos contra Porfirio Díaz de 1956, La Constitución de 1857 y sus críticos en 1957, El Porfiriato, Vida política exterior en 1960 y 1963, Cuestiones internacionales de México, una bibliografía en 1966, Ensayos y notas en 1966, El Porfiriato, La vida política interior 1970 y 1973, El sistema político mexicano en 1972, El estilo personal de gobernar 1974, La sucesión presidencial en 1975 y sus memorias en 1976. ¿Qué les parece, mis queridos amigos, este hombre extraordinario, lleno de casacas intelectuales, que se manifiesta a favor de la lucha contra la política y los malos políticos, contra la demagogia, contra la corrupción? Temas tan actuales, temas tan vivos en nuestra actualidad. Parecía un hombre visionario, lamentablemente nos dejó en 1976, pero vamos a continuar la siguiente entrega la semana siguiente con más de don Daniel Cosío Villegas. Entraremos a su obra, entraremos a leer algunos documentales interesantes de él, de su vida en el Excelsior, de su despedida del Excelsior con don Julio Scherer, que formaba parte de ese equipo, que también don José Vasconcelos Calderón ocupó ese sitio y esa silla durante mucho tiempo, que le legó a don Daniel Cosío Villegas. Espero que esta entrega haya sido de su interés, de su gusto. Estoy como siempre a sus órdenes, con mucho cariño. Gracias a todos los que hicieron posible este programa, a toda mi familia, a mi querido Diego, a mi Rodi, a Susi, a Amer, que me acompaña aquí en esta mañana desde muy tempranito, para llegar a ustedes y dar lo mejor de nosotros, con todo cariño, con todo respeto. Como siempre, los quiero mucho. No me dejen de ver mañana en Personas y Bienes, o Bienes y Personas. Terminaremos
la entrega de la semana en la triada del Chief. ¡Chao!